original es la cefalometría de Rickett, que va a llegar a constatar de 32 factores. Por circunstancias del tiempo no lo vamos a llevar, pero haciendo este resumen, de todos modos, como ustedes saben, aquellos que quieran un poquito más profundizar, ya lo podemos hacer de forma... en muchos casos tendrán que hacer como la mayoría tienen pacientes en dentición mixta, de la segunda transición generalmente, entonces ya ustedes saben que nos ayudan a que podamos tener un diagnóstico. Y si es un paciente adulto, es con mucha más razón hacer lo que es este diagnóstico cefalométrico. Entonces voy a avanzar un poco de lo que es el diagnóstico cefalométrico. Espero que me vayan ustedes continuando con su plantilla que ustedes la tienen para que vayan trazando y no se vayan atrasando porque de acá ya viene el primer trabajo que tienen que presentar, ¿no? Entonces ya voy a dar hoy día las consignas para que ustedes puedan presentar lo que es el trabajo que lo van a subir al Classroom y de todos modos vamos a ir analizando ya en lo que es la parte práctica cuando retornemos a la universidad, entonces ya tienen que ir ustedes presentándome el trabajo que les voy a dar a continuación y entonces en esos miércoles voy a ir revisando o van a ir defendiendo cada uno. Como le dije al principio, este trabajo les puede valer como el segundo parcial. Entonces es un examen que creo que lo tienen abierto. Lo que me interesa es la interpretación, porque como les dije, esto ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro. Pero lo que me interesa es que ustedes interpreten lo que van a hacer en la cefalometría. Bueno, entonces vamos a hablar un cefalograma resumido. Vuelvo a recalcar. Existen Rickett, existen McNamara, existe Yarabak, George Yarabak, Tweed, Steiner. Hay una infinidad de estudios cefalométricos. Pero todos partieron generalmente de Rickett completo. Generalmente es un estudio que se hace con 32 factores, utilizado mucho, sobre todo cuando uno quiere hacer trabajo de investigación, porque es sumamente amplio. Y yo les voy a enseñar lo que es Rickett, porque creo que ustedes al año van a llevar un poco de lo que es Steiner y Tweed. De todos modos, aquellos que quieran verlo, podemos irlo repasando. No me va a dar el tiempo para enseñar todo lo que es Rickett completo, pero con Rickett resumido es muy sencillo, es muy simple. Se llega a simplificar casi en un 50% de todos los factores o los campos de lo que es Rickett completo y nos ayuda ya a tener un diagnóstico con mayor precisión o un diagnóstico mejor argumentado desde el punto de vista cefalométrico. Vamos a ir aprendiendo eso. Bueno, entonces vamos a empezar con el estudio, el cefalograma de Rickett. Y como les decía, acá necesito que me vayan ustedes, me vayan siguiendo. Entonces, esto que les estoy poniendo acá viene como una parte más didáctica. Bueno, entonces lo primero que vamos a ir analizando es el eje facial. Y vamos a ver para qué nos sirve este eje facial. Ustedes ya saben que para poder encontrar este ángulo de lo que es el eje facial, este ángulo va a estar formado por lo que es el plano base-nasion y por el plano del eje facial, que ustedes ya saben que está formado por PT y por Nation. ¿Qué parte vamos nosotros a trazar y a medir? Es la parte posterior. Acá se ven, van a ir y van a medir esta zona. ¿Ya? Esto tiene un valor normal de 90 grados. Entonces yo tengo que trazar lo que es mi transportador para que yo pueda analizar y pueda medir. Entonces tiene un valor normal de 90 grados con una desviación estándar. ¿Qué quiere decir? Para que nosotros lo podamos considerar como normal. Puede ser normal 93 grados o 87 grados. Si el valor les da a ustedes entre 87 y 93 grados, estamos hablando con un eje facial normal. Ahora, ¿qué nos indica este eje facial? Miren la importancia. Indica la dirección de crecimiento del mentón.
Entonces, esto es muy útil sobre todo cuando estamos hablando pacientes en crecimiento. Ustedes la mayoría tienen pacientes en crecimiento. Entonces, con el eje facial, a mí me va a orientar la dirección que tiene el crecimiento de lo que viene a ser el mentón, de lo que tiene, generalmente va asociado, se va a dar cuenta que casi todas las angulaciones van a estar relacionadas con lo que es el maxilar inferior. Entonces, tenemos que saber que existe un crecimiento horizontal y existe un crecimiento vertical. Y un crecimiento normal estaría entre los promedios de 87 a 93 grados. Ahora, si hay una alteración en estos valores, si son mayores a 90 grados, quiere decir que el ángulo del eje facial se está cerrando. Este tipo de alteraciones generalmente va a estar asociada con pacientes braquifaciales y que van a tener un tipo de crecimiento horizontal. ¿Qué quiere decir? Generalmente también, para que ustedes vayan orientándose, generalmente, no siempre, pero debería tener tendencia a pacientes clase 3 o pacientes braquifaciales que vamos a verlo también más adelante. Ojo, esto es cuando el valor, este ángulo, está aumentado. ¿Qué quiere decir? Que ángulos mayores a 93 grados. Cuando este ángulo es menor a los 87 grados, estamos hablando que un eje facial es abierto. Entonces es lo contrario. Estamos frente a pacientes que tienen un crecimiento vertical, generalmente asociado a pacientes dolicofaciales. Bueno, entonces muy importante analizar este eje facial, sobre todo en pacientes en crecimiento. Como ustedes tienen la mayoría, entonces de ahí viene la importancia, cómo está ese crecimiento, cómo tiene la tendencia de crecimiento de este paciente, si está dentro de los parámetros normales o está ya alterado. Entonces a mí me puede ayudar mediante alguna aparatología o alguna ortopedia yo poder tratar de corregir o redireccionar este crecimiento, porque no se olviden que el paciente crece hasta los 14 años las mujeres y hasta los 16 años los varones. Entonces, si está un paciente, un ejemplo, entre los 12 años, tenemos todavía tendencia, si es varón, tenemos de 4 años más de crecimiento. Y si vemos que este ángulo del eje facial está cerrado, puede ser que tenga un paciente con una tendencia a un crecimiento horizontal, o si al revés, este ángulo está abierto, tiene una tendencia a un crecimiento vertical. Entonces nosotros podemos tratar de redireccionar o acomodar este tipo de tratamiento. Entonces, si ustedes pueden, vayan haciendo en su planilla para que vayan viendo. Entonces ahí vamos a ir viendo. Eje facial. Como les decía, generalmente esto va a estar formado por el plano base-nación y por el plano eje facial. Ya sabemos que esto tiene una norma de 90 grados. Miren, cuando esto es menor, vean, cara más larga, crecimiento vertical. Dijimos que esto tiene una desviación, ¿no ves? De más o menos 3 grados. Entonces, cuando estamos hablando menor a 87 grados. Entonces, hay una tendencia a dolicofacial, crecimiento en sentido vertical, generalmente asociado a veces a clase 2. No siempre, pero puede ser. Vean, miren, eje facial menor a la norma y tenemos un crecimiento en sentido vertical. Muy importante, vuelvo a recalcar, en pacientes en crecimiento, pacientes comprendidos hasta los 14 años, lo que vienen a ser las mujercitas, y hasta los 16 años lo que vienen a ser los varoncitos. Mayor a 90 grados, vean, miren, mayor a 90 grados, crecimiento horizontal.
crecimiento hacia la parte de adelante. Entonces, asociado generalmente a pacientes braquifaciales y que puedan tener pacientes clase 3 esqueletal. Otro punto que vamos a ir analizando viene a ser lo que es la profundidad facial. Se van a dar cuenta, como les vuelvo a decir, generalmente estamos trabajando sobre lo que viene a ser el maxilar inferior. Entonces, la profundidad facial, que lo puse como segundo punto, les dije, esto es simplemente de forma didáctica, yo les voy a pasar posteriormente una plantilla para que ustedes puedan elaborar y hacer su diagnóstico resumido, que posiblemente va a estar, no posiblemente, seguramente va a estar variado, pero son los mismos campos. Profundidad facial. La profundidad facial es el ángulo que está formado por lo que viene a ser el plano facial. El plano facial, ya sabemos, o vamos a ir repasando, que está formado por el punto nasion y por el punto pogonio. Y el plano de Frankfurt, también llamado como ángulo facial de Downs, o del doctor Downs también que hace, ¿no? Lo interpreta. Este ángulo tiene un valor de 87 grados, pero esto es a los 9 años. Ojo, desde acá vayan poniéndome mucha atención. No todos los ángulos o no todos los valores son estables. Generalmente son modificados por lo que es la edad. Y uno de ellos es la profundidad facial, que a los 9 años debe tener un valor normal de 87 grados, con una desviación estándar de más o menos 3 grados. ¿Qué quiere decir? Que a los 9 años este ángulo puede estar considerado normal a los 90 grados, puede estar considerado a los 84 grados. Pero eso es a los 9 años. Nos dicen que este ángulo 33 grados por año. ¿Y hasta qué año? Las mujeres crecen hasta los 14 años y los varones crecen hasta los 16 años. Entonces, una persona adulta, yo tendría que esto personalizar. Ya no sería 87 grados en una persona adulta. ¿Desde qué edad lo consideramos adulto? Cuando pasan desde los 16 años en las mujercitas, y en los varones, y de los 14 años en las mujeres. Entonces, si tiene a los 9 años, esto vale 87 grados, por ende, a los 16 años, o 16 varones, 14 mujeres, este ángulo va a aumentar. Estamos hablando de 9, 10, 11, 12, 13, 14. En las mujeres serían 5 años. Si multiplico 5 por 0.3, estoy hablando que más o menos 1.60, 1.6, 1.7. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo en una persona adulta debería estar entre unos 88.6, 88.7. En lo que es la mujer, y en lo que es el hombre, estaríamos hablando casi de 88.9, o tal vez estaríamos hablando de lo que vienen a ser 89 grados. Entonces eso ya tenemos que irlo calculando de acuerdo a la edad del paciente. Esta edad, este valor es para los 9 años. Bueno, espero que me vayan entendiendo. Esto tenemos que nosotros personalizar al momento de hacer nuestro diagnóstico. Ahora, ¿qué me dice este ángulo? ¿Qué me llega a interpretar? Como les dije, generalmente nosotros vamos a trabajar sobre lo que es el maxilar inferior. Entonces, esta profundidad facial va a llegar a ubicarnos la posición de lo que es el mentón, pero en sentido anteroposterior o en sentido sagital. Entonces, y esta profundidad facial nosotros tenemos que llegarlo a asociar, ojo, vayan anotándose, con lo que es la convexidad facial, con lo que es la profundidad maxilar. ¿Para qué? Para que podamos determinar si ese paciente es una clase 1 esqueletal, es una clase 2 esqueletal o es una clase 3 esqueletal. Vamos a ver más adelante que ustedes ya saben que es clase 1, clase 2 y clase 3 dentaria. Ahora estamos aprendiendo también lo que es clase 1, clase 2 y clase 3 esqueletal. ¿Quién me lo va a medir eso? La convexidad. Vamos a ver más adelante.
pero yo tengo que asociar con lo que es la profundidad facial. La profundidad facial me va a determinar, ojo, si es una clase 2 esqueletal o es una clase 3 esqueletal, pero si eso está asociado a lo que viene a ser la mandíbula. Chicos, un ratito, por favor, denme 2 segunditos. Perdón, chicos, continúo. Les decía que la profundidad facial va a decir si esa clase 2 o esa clase 3 está o se debe a lo que es la mandíbula. Como le dije, nosotros hacemos, lo estudiamos junto con la convexidad, con la profundidad maxilar, la altura facial para poder complementar lo que es nuestro diagnóstico esqueletal. Ahora, cuando yo digo que es clase 3 o es clase 2, yo tengo que asociar. Pero entonces, con la profundidad facial yo puedo ver si una mandíbula está hacia adelante, que ya sabemos que eso se llama prognatismo mandibular, o está hacia atrás, si es retrognatismo mandibular. Cuando el valor está encima de los 87 grados, o de los 89 grados de una persona adulta, con esa discrepancia de más o menos 3, cuando pasan esos valores, estamos hablando de un prognatismo mandibular. Cuando ese valor está disminuido a los 87 grados, más su desviación estándar, pongámosle menos de 84 grados, estamos hablando de un retrognatismo mandibular. Asociado a una clase 2 o a una clase 3 esqueletal, sí, pero yo tengo que corroborar con lo que es la convexidad y con lo que es la profundidad maxilar, que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ahora, con la profundidad facial, ¿qué voy a analizar? Voy a analizar si hay prognatismo mandibular o si hay retrognatismo mandibular. Valores aumentados valores mayores a la norma, prognatismo mandibular. Valores disminuidos a la norma, retrognatismo mandibular. Y vuelvo a aclarar, para hacer mi diagnóstico diferencial, este factor yo debo asociarlo con lo que es la convexidad y con lo que es la profundidad maxilar para saber si yo estoy frente a una clase 2 o a una clase 3 esqueletal y quién es la causante de esa clase esqueletal. ¿Será una mandíbula adelantada en una clase 3 o será una mandíbula retraída en una clase 2 esqueletal? Vamos a ver que hay otras combinaciones. Bueno, entonces, para eso es útil lo que es la profundidad facial. Veamos el ejemplo. Profundidad facial. Ángulo formado por el plano de Frankfurt y por el plano facial. Tiene un valor normal. Cuando es menor a la norma, vean, la mandíbula se retrae. Retrognatismo mandibular. Cuando es mayor a la norma, la mandíbula se adelanta. Prognatismo mandibular. Generalmente debería la una estar asociada a una clase 2 esqueletal y la otra a una clase 3 esqueletal. Pero se van a dar cuenta que no en todos los casos se da eso, porque puede haber una combinación y le voy a explicar también un poco más adelante. Pero en un 70% podemos decir que una clase 2 esqueletal puede estar también asociada por un retrognatismo mandibular y una clase 3 esqueletal puede estar asociada por un prognatismo mandibular. En el mayor de los casos. Otro factor que vamos a analizar es el ángulo del plano mandibular. También importante. Entonces, acá ustedes lo que tienen que hacer es
en esta posición, ¿se acuerdan cuando les estaba explicando? Tienen que saber ubicar lo que es la regla y lo que es la escuadra. Porque este plano mandibular se va a formar por lo que es por el plano mandibular, que ustedes ya saben que es por el punto mentón, y lo que es el borde inferior de lo que es el cuerpo mandibular, y por el plano de Frankfurt. Entonces, yo debería medir este ángulo. Espero que me estén siguiendo lo que es el puntero del mouse. Entonces, este ángulo seguramente se me va a interceder fuera, y también si yo estoy haciendo mi trazado, seguramente se me va a ir muy fuera de mi hoja. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que transportar el plano de Frankfurt. ¿Y cómo lo voy a transportar? De esta manera. Vean. Vean cómo está. Vean cómo está la regla. La regla la mantengo fija. Lo que voy a transportar es el plano de Frankfurt con mi transportador. Vean, está ahí arriba y luego traslado hacia abajo. Entonces, el plano de Frankfurt lo traslado de forma paralela a lo que es el plano mandibular y mido este ángulo. Y ese es el ángulo del plano mandibular. Ahí está. ¿Cuánto es su valor de este ángulo? También es un ángulo modificable que se va modificando con la edad. A los 9 años, este ángulo debe tener un valor normal de 26 grados. A los 9 años. Pero, ¿se acuerdan que el otro aumentaba? Ahora este ángulo disminuye 0.3 grados por año. ¿Qué quiere decir? Que estos valores en las personas adultas van a estar un poco disminuidos. Y tiene una desviación estándar, como todo, pero acá la desviación estándar es de más o menos 4 grados. ¿Y qué me sirve? ¿Qué me indica este ángulo del plano mandibular? Me va a indicar, también se va a asociar con el tamaño de la mandíbula. También me va a ayudar a decir si son pacientes braquifaciales o si son pacientes dolicofaciales. Me van asociando. Entonces, cuando los valores son menores a 26 grados y menores a 22 grados, porque tenemos una desviación estándar, podemos considerarlo normal, de 26 más menos 4, estaríamos hablando de 22, y más 4, 30. Entonces, valores menores a 22 o mayores a 30, ya los consideramos fuera de la norma. Entonces, cuando tenemos valores menores a estos 22 grados, estamos hablando de pacientes braquifaciales. Ángulos disminuidos, pacientes braquifaciales. Características, pacientes con una mandíbula cuadrada. Ahora, ángulos mayores a los 30 grados, estamos hablando de pacientes dolicofaciales. Mandíbulas más débiles. También nos ayuda a poder indicar, dice, si hay una implantación de la mandíbula, si está rotada en sentido del reloj o no está rotada en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos ángulos, vamos a ver más adelante, ángulos menores, quiere decir que tenemos pacientes dolicofaciales con una rotación horaria. Cuando son ángulos mayores, pacientes braquifaciales con una rotación antihoraria. Entonces, vamos viendo. Valores normales, cuando estos valores aumentan, vean, tenemos una rotación en sentido horario, pacientes en sentido dólico-faciales, musculatura débil, y cuando este ángulo está disminuido, una rotación en sentido antihorario. Pacientes braquifaciales, musculatura fuerte, mandíbula cuadrada. Bueno, entonces son valores importantes que ya nos van asociando a que podamos tener lo que es un diagnóstico. Otro factor que yo se los pongo acá, pero posiblemente no se los voy a encontrar en la ficha que les vaya a dar, es el cono facial, porque también con este cono facial me ayuda a que el paciente es dólico braqui
o meso. Es un ángulo que va a estar formado por el plano facial, nation, y por lo que es el plano mandibular, mentón, y el borde inferior de lo que es la mandíbula. Entonces, este ángulo que se va a formar acá, este ángulo que forman estos dos planos, va a ser el cono facial. Tiene un valor normal de 68 grados, es estable, no cambia con la edad, y tiene una desviación estándar de más o menos 3.5 grados. ¿Qué quiere decir? Se considera normal hasta 71.5 y se considera normal hasta 64.5. Si están entre esos parámetros, se los considera normal. Valores altos, mayores a la norma, lo vamos a observar en patrones braquifaciales. Valores menores van a corresponder a patrones dólico-faciales o a biotipos dólico-faciales. Entonces esto me va ayudando un poco más a conocer si el paciente es dólico, braqui y meso. ¿Y por qué yo tengo que saber si el paciente es dólico, braqui o meso? Porque de acuerdo a esa biotipología o a ese patrón facial que tenga el paciente, me va a orientar el tratamiento que yo puedo realizar. No es lo mismo trabajar en un paciente mesofacial o un paciente con patrón dólico o en un paciente con patrón braqui. Entonces, ahora se van dando cuenta que no es solamente colocar bracket. Vuelvo a recalcar, la ortodoncia no es solamente pegar bracket. La ortodoncia no es solamente poner plaquita. Yo tengo que saber hacia qué tipo de paciente voy a realizar el tratamiento, porque cada patrón facial es diferente y debe ser abordado de una manera diferente. Entonces, yo debo ir conociendo. Otro factor es la altura facial inferior. También útil para poder determinar si son clases esqueletales o clases dentarias. Este ángulo de la altura facial inferior va a estar formada por qué punto y por qué plano. Vamos a encontrar lo que son el punto Xi. ¿Se acuerdan que este punto Xi yo tenía que trazar unas diagonales, unas perpendiculares a PTB y a Frankfurt para poderlo encontrar? Y va a estar con la espina nasal anterior y el punto Xi a PM. Entonces, plano Xi a espina nasal anterior y el cuerpo mandibular. ¿Ya? Entonces, tiene un valor normal de 47 grados. Y también es importante que este valor no cambia con la edad. Es fijo, permanece fijo. Tiene una desviación de más o menos 4 grados. ¿Qué quiere decir? Que los considera normal aquellos valores que están entre 51 grados y 43 grados. Entonces, en ese margen de 43 a 51, yo los considero todavía como valores normales. ¿Y qué me indica este plano? Este ángulo de la altura facial inferior. También me ayuda a poder identificar patrones dolicofaciales, patrones braquifaciales. Pero también, ojo, es importante, cuando vayamos a ver una mordida abierta, aparte de poder estudiar lo que es el overbite, yo quiero saber si esa mordida abierta, si es que presenta, es esqueletal o es dentaria, entonces yo voy a acudir a este ángulo de la altura facial inferior. Por tanto, valores altos, valores mayores a los 51 grados, van a estar asociados con patrones dólico-faciales y además pueden tener indicios de alguna mordida abierta esqueletal. Entonces, cuando ustedes vean una mordida abierta, si yo quiero saber si esa mordida es esqueletal, puedo yo ir a hacer el estudio de lo que es la altura facial inferior, para que me pueda orientar si se debe a este ángulo o se debe a otro ángulo que también vamos a ver más adelante. Y valores
que están menores a los 47 grados más los menos 4 grados, que estamos hablando de 43 grados, corresponden a patrones dólico-faciales y van a estar asociados a lo que es una mordida profunda. ¿Ya? Entonces tenemos que ir analizando. Un ratingo, por favor, denme 2 minutos. Ya, entonces dijimos, valores mayores a la norma, asociado a patrones dólico-faciales y también estudiar si hay una mordida abierta. Valores menores a la norma, estamos hablando de pacientes con un patrón dólico-facial y también posiblemente asociación a una mordida profunda. Y también debe ser tenido en cuenta para el diagnóstico diferencial de los patrones clase 2 esqueletal, asociados con lo que le dije, la convexidad, la profundidad facial, la profundidad maxilar. Y también útil para tener diagnósticos mucho más precisos o mucho más certeros de lo que es una mordida abierta. Espero que me estén siguiendo con su plantilla. Altura facial inferior. Vamos a ver el ejemplo. Valor normal, 47 grados más menos 4 grados de su desviación. Ángulos mayores, como le dije, asociados a patrones dólico-faciales y también tendencia a la mordida abierta. Ángulos menores, generalmente asociados a patrones braquifaciales con una mordida profunda. Entonces, eso nos estudia este ángulo de la altura facial inferior. Otro factor a estudiar o otro campo a estudiar es el arco mandibular. Este ángulo va a estar formado por lo que es el eje del cuerpo, que ustedes ya saben, punto Xi, con la protuberancia menti. Pero yo me extiendo este eje del cuerpo en forma distal, me voy en forma distal, hasta poder encontrar lo que es el plano pasión nación. Y al mismo tiempo, desde el punto Xi, yo debo encontrar lo que es el eje del cóndilo, ¿no? El eje condilar. Ustedes saben que ese eje es la mitad de lo que viene a ser el cóndilo. También ya lo ubicamos y lo encontramos en la anterior clase. Entonces, yo lo que voy a medir es ese ángulo que forman estos dos planos. El plano del eje del cuerpo, extendiéndome de forma distal con lo que es el eje condilar. Tiene un valor normal de 26 grados a la edad de 8 años y medio. Este ángulo aumenta 0.5 grados por año. Debo hacer debo adecuarlo, porque estos valores estamos hablando que son en pacientes de 8 años y medio y debería ser 26. En una persona adulta, este valor va a estar encima de los 26 grados. Entonces yo debo transformar, debo hacer la convergencia. Bueno, entonces, valor normal 26 grados a los 8 años y medio. Tiene una discrepancia o una desviación estándar de más o menos 4 grados. ¿Se dan cuenta que con esa desviación estándar me están permitiendo que yo puedo tener ciertos errores, pero que no sean errores mayores, que sean errores mínimos? Cuando yo les decía, generalmente cuando yo hago los trazados, viene la importancia desde la punta del lápiz con lo cual yo voy a hacer el trazado. Yo les recomendaba que podrían tener ustedes un portaminas que sea 0.5 para que no podamos
cometer muchos errores o no podamos perder ese margen de error, porque también esto nos permite a decir que estamos cometiendo ciertos errores tal vez en encontrar una variación muy mínima en lo que son los puntos anatómicos. Entonces, este ángulo, ¿qué me dice o qué me interpreta? Es una interpretación para poder encontrar también biotipos o patrones dolicofaciales o patrones braquifaciales. Entonces, cuando este ángulo es mayor a los 26 grados, estamos hablando de biotipos o patrones braquifaciales. Vuelvo a recalcar, patrones braquifaciales que corresponden a mandíbulas cuadradas, mandíbulas fuertes. Cuando este ángulo es menor a la norma, estamos hablando de patrones dólico-faciales, patrones con musculatura débil. Y también dice que a veces están asociados también en mordidas abiertas. Generalmente, cuando el paciente tiene una mordida abierta, este ángulo debería estar disminuido. Ahí vamos bien. Valores normales. Cuando es disminuido, dijimos patrones dólico-faciales. Cuando es aumentado, patrones braquifaciales. Musculatura cuadrada. Paciente con una musculatura fuerte. Y este es el que les decía. Este es por el que deberíamos haber empezado. Por el que deberían ustedes empezar a hacer un diagnóstico. Es la convexidad. Con este factor, yo voy a analizar si mi paciente es clase 1, esqueletal, es un paciente clase 2 esqueletal, o es un paciente clase 3 esqueletal. Pero como le dije, para poder dar mayor certeza a ese diagnóstico, si es clase 2 o clase 3 esqueletal, yo debo saber si eso está asociado o se debe al maxilar superior o al maxilar inferior. Entonces, para eso es que yo analizaba y hacía los estudios de lo que es la profundidad facial y la profundidad maxilar. Cuando yo vea alguna alteración, ya sea clase 2 o clase 3, si el culpable es el maxilar inferior o la mandíbula, yo debo analizar los valores de la profundidad facial. Si el culpable de esa alteración, clase 2 o clase 3 esqueletal, es el maxilar superior, yo debo relacionar lo que es la profundidad maxilar, que es la que nos falta ver. Pero vamos partiendo de la convexidad facial. Entonces, esto es una distancia que se debe medir del punto A. Ustedes ya saben que este punto A está ubicado en la parte más convexa de lo que es la espina nasal anterior y se va a encontrar con lo que es la parte de lo que es el reborde de las piezas dentarias. Y vamos a medir al punto A sobre el plano facial que viene de nación a pogonio. Entonces nosotros hacemos una medición. Y esa medición, ¿cuánto viene a ser? ¿Cuánto se considera normal? Miren, el valor normal de la convexidad para un niño de 8 años y medio es de 2 milímetros. ¿Y qué quiere decir? Que esto disminuye 0.2 por año. Puede llegar a ser 0, una paciente adulta. Y tiene una desviación estándar de más o menos 2 milímetros. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, pongamos en un niño de 8 años y medio, se lo considera normal, la convexidad sería un paciente clase 1 cuando los valores están 4 milímetros o cuando están 0 para un niño de 8 años y medio. Si ya hay una alteración a esos valores, ya estaríamos hablando de una clase 2 o de una clase 3, pero esqueletal. Esto es para un niño de 8 años y medio.
Para un adulto, yo debo hacer la convergencia de estos 0,2 milímetros, ir aumentando. ¿No? Esta distancia ya va a estar tal vez disminuida. Entonces, define el patrón esqueletal como es una medida relativa, relaciona el punto A con el plano facial y tiene dos variables, la posición del punto A y la posición del plano facial. Este punto A se puede modificar. ¿Y qué lo va a modificar? Generalmente algunos hábitos. Interposición del dedo, interposición labial, algunos tratamientos, yo lo puedo modificar. Pero, ¿qué es lo que me interesa? Los valores. Valores mayores que la norma, que quiere decir que este punto A está por delante, mayor a 4 milímetros, 5 milímetros, corresponden a pacientes clase 2, pero esqueletal. Mayores a la norma, pacientes clase 2 esqueletal. Esta distancia está mayor a los 4 milímetros en estos pacientes de 8 años y medio. Cuando esta distancia es menor, estamos hablando que es menor a 0, en este caso sería negativa, estamos hablando de pacientes clase 3 esqueletal. Pero sabemos que es clase 2 o que es clase 3 esqueletal. Pero solamente con este punto de la convexidad facial, para mí es un diagnóstico todavía aún incompleto. Por eso es que la convexidad facial, yo debo asociarla con la profundidad facial y la profundidad maxilar. Porque si bien con la convexidad, yo sé que ese paciente es clase 2 esqueletal, o es clase 3 esqueletal, pero me falta, está incompleto. Yo tengo que saber que esa alteración, ya sea clase 2 esqueletal o ya sea clase 3 esqueletal, ¿quién lo está llegando a ocasionar? ¿Será el maxilar o será la mandíbula? Entonces, para hacer ese diagnóstico diferencial, los valores de la profundidad facial y de la profundidad maxilar. De clase 2 esqueletal puede ser por un retrognatismo maxilar inferior o mandibular. Y una clase 3 esqueletal puede ser por un prognatismo mandibular. Pero también puede haber una combinación. Puede haber la mandíbula en posición normal y el maxilar en posición retruida, también es una clase 3. En este caso sería por retrognatismo maxilar, que lo vamos a ver más adelante en lo que es la profundidad maxilar. O puede ser una mandíbula en posición normal y un maxilar hacia adelante, protruido. Entonces es una clase 2 por una protrusión maxilar, que vamos a ver un poquito más adelante. Por eso es importante, para el diagnóstico más profundo, habrá que evaluar la posición del punto A y del pógono independientemente con las medidas de lo que es la profundidad maxilar y la profundidad facial, que es lo que les acababa de decir. La medida de la convexidad puede ser modificada por el crecimiento o por efectos del tratamiento. Yo lo voy a modificar, yo lo cambio. El crecimiento sí, porque se va alterando, disminuye por año. Y también yo lo puedo modificar por el tratamiento. Generalmente, chuparse los dedos hacen que me protruyan y generalmente hacen que me modifiquen este punto. Pues es importante también hacer el diagnóstico funcional. Podría ser que un punto adelantado del punto A, pero no es esqueletal verdadero. ¿Por qué? Porque hay un hábito. Y si yo corrijo el hábito, automáticamente eso va a empezar a posicionar en su posición normal. Entonces, es importante sobre todo hacer también, ayudarnos a un diagnóstico funcional en pacientes en crecimiento. Es importante conocer lo que son los hábitos. Y vamos viendo nuestro ejemplito. Dijimos
una clase 1 esqueletal cuando está dentro de los parámetros de 2 milímetros más su desviación estándar, más 2 o menos 2. Entonces, ahí consideramos que es un paciente clase 1 esqueletal. Cuando este valor está aumentado, mayor a los 4 milímetros que le dijimos, estamos hablando de una clase 2 esqueletal. Pero estoy hablando de un paciente de 8 años y medio. Para un paciente adulto, ustedes deben adecuar estos valores. Esa es la tarea que la van a hacer. Cuando esto está disminuido, paciente es clase 3 esqueletal. Entonces, ahora, cuando ustedes me hagan su diagnóstico, paciente clase 1, clase 2 o clase 3, esqueletal, yo les puedo preguntar, ¿y cómo usted sabe que es una paciente clase 1, 2, clase 1 esqueletal? ¿O es una clase 2 esqueletal o es una clase 3? ¿Y quién es el causante? ¿El maxilar o será la mandíbula? Ustedes ya acá me van a llegar a interpretar. Entonces, ahí está. Valores negativos, clase 3 esqueletal. Este es un punto de la distancia a Pogonio, que esto es otro punto que me ayuda a poder diferenciar también si esta clase 2 esqueletal está asociada o esta clase 1 esqueletal está en parámetros normales y si hay alguna modificación o alguna alteración que me puede dar, y es lo que le decían. Acá ya ese rato tomábamos como referencia lo que es el punto A y lo que es el Pogonio con la línea de Frankfurt. Entonces, este autor ya llega a simplificar y traslada el punto A lo que es el plano de Frankfurt y el punto B. Ustedes ya saben que el punto B también es la parte más convexa de lo que es la sínfisis del mentón. Entonces, lo trasladan y hacen esta medición. Dicen que los valores, los parámetros normales son de 4 milímetros. Entonces, también es útil con mediciones para poder determinar si son clase 1, clase 2 o clase 3 también, o si esa alteración se debe a lo que es, si hay alguna alteración ya desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista esqueletal, con estos puntos de alteración, que también vamos a ver si está aumentado. Generalmente en un paciente clase 2 o clase 3, esta distancia AB debería estar aumentada o debería estar disminuida. Es simplemente para que me vaya a orientar. Ahora vamos a ver a nivel dentario. Estábamos viendo lo que era desde el punto de vista de los huesos, desde el punto de vista esqueletal, óseo, estructura ósea. También es importante que nosotros veamos este factor o este campo de lo que es la protrusión de lo que es el incisivo inferior. Y para esto vamos a necesitar como referencia lo que es el plano apogonio o el plano facial y vamos a utilizar lo que es el borde incisal del incisivo inferior. Y vamos a medir paralelo a lo que es el plano oclusal esta distancia. Muy importante, sumamente importante para la estabilidad del tratamiento ortodóntico. Es donde nosotros a veces tratamos de llegar a esta posición adecuada. ¿Para qué? Para que nuestro tratamiento de ortodoncia tenga estabilidad. Entonces, a veces es difícil llegar a estos valores si no hacemos a veces extracciones. Es lo que antes se hacían muchas extracciones tratando de acomodar esta posición, porque dicen que si yo llego a esta posición del incisivo inferior, tengo un tratamiento estable. También asociado a lo que podría ser las contenciones en ortodoncia. Si yo trato de llegar a esta posición sin alterar el perfil facial del paciente, entonces se podría asociar con la contención que usaron cierto tiempo te podías permitir, ¿no? Pero si nosotros no podemos lograr a esta posición, estamos haciendo una solución de compromiso, pero nuestro tratamiento no tiene estabilidad.
Por tanto, mi contención tiene que ser de por vida. Porque si yo hago alguna modificación por querer llegar a estos parámetros, a veces yo tengo que hacer extracciones. Y la extracción a veces está contraindicada por el perfil del paciente, porque estéticamente no le va a favorecer. Entonces, si yo no tengo esta estabilidad, quiere decir que mi tratamiento es inestable. Entonces, si mi tratamiento es inestable, yo debo echar mano de lo que es la contención y por ahí entramos que las contenciones tienen que ser ahora de por vida. Bueno, entonces ahora ya tienen ustedes una evidencia un poco más científica para poder decir, y la contención de por vida. ¿Por qué? Porque no pude llegar a estos valores. Porque si yo llego a estos valores, tengo estabilidad. Pero si no llego a estos valores, mi tratamiento está bonito, lo acomodé, pero es inestable. Entonces, inestable se puede tranquilamente, la recidiva puede ser muy rápida o si el paciente no usa la contención con seguridad que esto va a recidir, puede tardar más mi tratamiento no va a ser exitoso. Mi tratamiento va a fracasar. La alineación y la nivelación no va a tener buena estabilidad. Entonces, ¿cuánto debe tener este valor? Este valor debe ser de la distancia apogonium al borde incisal, debe haber una distancia de 1 milímetro. Eso es la distancia ideal. Y según Rickert, según Roth, vamos a ir viendo que ellos son los que dan estabilidad a este tratamiento. Y también tiene una desviación de más o menos 2 milímetros. Entonces, esto me dice o me está indicando el límite anterior de la arcada dentaria inferior. Define además la posición de esta arcada en relación a ambos maxilares. Es de suma importancia para la planificación del tratamiento. Es lo que también les decía. Valores mayores a 2, 3 milímetros, yo debo tener mucho cuidado. No se olviden que el tratamiento ortodóntico, todo tratamiento de ortodoncia, todo arco de ortodoncia tiene tendencia a protruir. Entonces, si mi valor está muy por encima de 3 milímetros, 4, 5, yo tal vez debo planificar extracciones antes de colocar lo que es los arcos. Porque no se olviden que al colocar los brackets y colocar los arcos, lo que voy a hacer es llevar hacia adelante. Y si esta distancia está muy alterada, está por encima de los 7, 5 milímetros, yo tengo que tener mucho cuidado porque puedo llevar mi incisivo mucho para adelante, proclinarlo demasiado, sacarlo de la tabla vestibular. Y es una iatrogenia que muchas veces, es fácil de cometer. Por eso es importante, sobre todo, estos valores que le estoy dando, es resumido para que yo pueda evaluar antes de poder pegar mi práctica. Tanto en el maxilar inferior como en el maxilar inferior. Más adelante les voy a enseñar también a buscar otra alternativa con un ángulo que es con la cefalometría de Tweed, que es un valor impar, se llama, que lo he visto que es necesario y que es importante para que también ustedes puedan verificar esta posición de estabilidad del incisivo inferior. Porque de acá a veces yo hago primero mi planificación. Y a veces desde este parámetro, a veces nosotros decidimos hacer exodoncia o no hacer exodoncia. ¿Cuánto tengo de lo que viene a ser mi base ósea, si son permitidas o no son permitidas? Para irles recordando también cuando ustedes estaban haciendo el análisis de modelo, yo les decía base ósea estrecha o base ósea normal. Muy asociado con este factor, con este campo. Para los que estábamos haciendo estudios de modelo, cuando yo les decía en esa hojita, ¿cómo están las bases óseas? Acá lo voy a tener más detallado. Entonces, yo teniendo mi estudio cefalométrico más mi estudio de modelo, entonces mi base ósea será estrecha. Si está mayor a 3 milímetros, 4 milímetros, base ósea estrecha. Entonces, ya van aumentando al diagnóstico que estábamos haciendo desde el punto de vista del modelo.
Y también haciendo la palpación que también le está en cefalometría. Entonces también puede decir, ojo, no pongas nomás por poner los brackets, y no, primero tal vez hacer la exodoncia. Tal vez primero planificar las exodoncias que vas a hacer. O tal vez vas a poder hacer stripping, desgaste selectivo. ¿Para qué? Para que vayas a minimizar lo que viene a ser tu protrusión. O buscar, si no querés hacer todas las exodoncias y tenés un parámetro que podés llevarte a 4 milímetros, 5 milímetros que tal vez con stripping podés corregir, al momento de pegar mi bracket y de poner mi alineación, tal vez deba de tener en cuenta el anclaje, el anclaje mínimo moderado. ¿Para qué? Para evitar o contrarrestar esa protrusión que me puede llevar cualquier arco de ortodoncia. Como le digo, es muy, muy importante este campo o este factor para analizar y para poder partir mi tratamiento de ortodoncia. Es uno de los primeros puntos que debemos evaluar desde el punto de vista cefalométrico. Este punto es muy importante que ustedes lo analicen y lo vean. Han hecho muchos estudios, otras cefalometrías, pero el de Rickert, y como les digo, voy a tratar de hacer otro para que ustedes puedan corroborar con el de Tweed, que es el ángulo de impar. A ver si se lo puedo mostrar. Pero, por lo menos, cuando yo pregunte, ¿cómo está ese incisivo inferior? Ahora, cuando ustedes me digan bases estrechas, ya tienen otro otro factor que les ayude a poder indicar si eso es así o no es así. Cuando estamos hablando de las bases óseas. Bueno, entonces, ¿lo puedo hacer clínicamente? Sí. ¿Lo puedo hacer con los modelos? Sí. Y lo debo corroborar con mi cefalometría. Pero como les vuelvo a recalcar y voy a hacer énfasis, de acá parte la decisión si hago o no hago extracciones y planifico qué tipo de movimientos voy a realizar. Porque este incisivo inferior es el que me va a dar estabilidad en mi tratamiento. Y es el que me va a poner un límite para que yo no me pueda ir más allá. Es como un freno. Ojo, tened cuidado. Las recesiones gingivales parten de acá. Las pérdidas de hueso del hueso vestibular parte de acá. Debo controlar mi movimiento. Muy importante este factor. Miren, vamos viendo. En este caso, está, miren, es lo que sea. Protrusión de cimo inferior, 1 milímetro. Ahí. Miren cómo se ve aumentado. Disminuido. Normal. Súper aumentado. Acá, vean el hueso. Se puede ir perdiendo. Entonces, ojo en estos pacientes. Yo no debo protruir más adelante. Si yo protruyo, mucho cuidado. Tratamientos a veces iatrogenias, a veces que son difíciles de corregir. Y consecuencias desagradables que podemos llegar a tener. Por eso, a veces, sobre todo en pacientes dólicos faciales, poner bracket por poner. Ojo, tengamos mucho cuidado en querer pegar y pegar bracket, ¿no? Si no tengo un buen diagnóstico. Otro factor que vamos a ir viendo también, que también ayuda, que va asociado con esto, es lo que es la inclinación del incisivo inferior. Este es un ángulo que va a estar formado por el eje del incisivo inferior. Vean, este era el punto B1, BR, igual me voy a extender, y por el plano apogonio. Hago esta medición de este ángulo. Un valor normal de 22 grados con una desviación estándar de más o menos 4 grados. ¿Qué quiere decir? 26 grados y 18 grados se consideran normales. Entonces, esto nos interpreta y dice que va a haber una relación de estabilidad de los incisivos inferiores. Nos indica las limitaciones del tratamiento en lo referente al cambio de posición de este diente. ¿Cómo podemos? Entonces nosotros, por cada protrusión o por cada retrusión que vamos a realizar, también se va a modificar este ángulo. Si yo protruyo, este ángulo aumenta. Si yo hago una retrusión, este ángulo también disminuye.
Y otro ángulo muy importante es el ángulo interincisivo. Este ángulo formado por los ejes tanto del incisivo superior como del incisivo inferior. Es este ángulo que va a estar formado y tiene un valor de 130 grados, con una desviación estándar de más o menos 10 grados. ¿Qué me dice este ángulo? Generalmente este ángulo se asocia a la protrusión dentaria cuando este ángulo es menor. Estamos hablando de menor a 120 grados, hay una biprotrusión. Ángulos aumentados a los 140, finalmente están asociadas con mordidas profundas. Pero en los pacientes dólicos, este ángulo tiene medida mayor. Estaríamos hablando entonces, en los dólicos deberían estar 140. Y en los braqui debería estar 120. Entonces, es un ángulo que me ayuda mucho, sobre todo cuando hay biprotrusión. Si hay biprotrusión, entonces yo trato de ver cómo está esta relación de lo que es la dirección de los ejes axiales, tanto del incisivo superior como del incisivo inferior, para poder ayudarme a diagnosticar y ver lo que es esa biprotrusión. Ya, entonces a veces hacemos también, cuando queremos hacer exodoncia en la parte, en el maxilar superior como en el maxilar inferior, me ayuda, me orienta. Ahí vamos viendo, ¿vean? 130, mayor a 130, dijimos, asociado con mordida profunda, menores a 130, biprotrusiones, también en los pacientes dólicos, generalmente también está alterado. Otro punto que también se los pongo para que ustedes lo puedan ir analizando, más que todo lo vayan practicando, es la distancia que va a haber de lo que es la cara distal del primer molar superior hacia la vertical pterigoidea o PTB, que nos indica la posición molar del paciente. ¿No? Entonces esto va a estar asociado con la edad del paciente en años más 3 milímetros. Ojo, pero a veces me decían, paciente tiene 25 años más 3, sería 28, no. Esto ya saben que se considera adulto a partir de los 14 y de los 16 años. Entonces, cuando el paciente tiene 12, 13 años, ahí sí. Pero cuando el paciente tiene arriba de 14 para adelante, ya lo consideramos como adulto. Entonces, ese valor va a ser ya casi estandarizado. En los valores en los adultos estamos hablando que vamos a hacer en los varones, eso tendría que tener desde los 17 y en la mujercita desde los 17 y en los valores de los 19. ¿Útil? ¿Para qué? Porque yo debo saber esto. Indica el límite de lo que es el maxilar superior para poder ver si la relación dentaria clase 1 clase 2 se debe a lo que es la posición del molar superior, y también a veces nos ayuda a poder saber si hay espacio para los terceros molares o no hay espacio para los terceros molares. Se lo puse acá porque es muy común, generalmente no está dentro de lo que es la cefalometría básica de Riquet resumida, pero muchos de sus compañeros, muchos alumnos me decían, lo voy a hacer una exodoncia del tercer molar. ¿Y por qué lo vas a sacar del tercer molar? Es que es el causante de mis dientes se me han apiñado. Man. ¿Y cómo sabes que tus dientes se te han apiñado? Porque me lo ha hecho un movimiento en la parte anterior. ¿Y cómo sabes que el causante es los terceros molares? No, es que antes no lo tenía. Y yo les respondía, ¿vos has escuchado hablar de lo que es el apiñamiento terciario? Hay un apiñamiento primario, hay un apiñamiento secundario, que no voy a entrar a hablar ahorita por el tiempo, pero hay un apiñamiento terciario.
Pero esto es importante que ustedes lo conozcan porque también ustedes se vayan familiarizando. No estoy diciendo que los terceros molares no son causantes tal vez de un apiñamiento anterior inferior. Yo le llamo la teoría del 10%. Y generalmente está más asociado en lo que son los pacientes dólico-faciales. En un paciente braquifacial o mesofacial, muy poco va a repercutir la erupción de los terceros molares si hay o no hay espacio. Más se van a retener y más te van a provocar otro tipo de patología, puede ser quiste odontogénico, digamos, pero ya en un dólico por la musculatura débil ya podemos decir que tenga un movimiento. Y un claro ejemplo soy yo. Yo tengo 39 años, yo cuando usé los braques tenía 18 años, mis dientes alineaditos, me gustaron, y también fatiguilla, quería sacármelo. ¿Y por qué? Porque te aburren y sacarlo y le sacarlo. Y como buen estudiante de odontología, no lo usé la contención. No lo usé la contención. Dejé y usaba cuando me acordaba, no me gustaba, y no lo usé. Y yo tengo espacios normales para mis terceros molares. Soy alto, soy en un biotipo meso tirado a braqui. Tengo buena higiene, creo, de mis terceros molares, porque particularmente me preguntan por qué sacan los terceros molares, porque son yo los saco más porque son dificultosos para la limpieza, son incómodos cuando empiezan a erupcionar, pues llaman muelas del juicio, y son platas para el cirujano, porque es como el apéndice. Una vez que molesta y sacalo, porque te va a complicar más adelante. Y te puede complicar, como el apéndice. Una vez que el apéndice te empezó a molestar, lo único que vas a hacer es con medicación es atrasar tu cirugía, que puedes llegar de emergencia a una cirugía. Lo mismo con el tercer molar. Pero cuando me dicen, te lo voy a sacar por razones ortodónticas y no me das un diagnóstico un poco más certero, más exacto, medio que no la creo, digo la teoría del 10%. Por eso le llamo la teoría del 10%. Yo tenía espacio y mis dientes inferiores empezaron a piñar. Y dije, ¿por qué? ¿No usaste la contención? Posiblemente, pero hay un crecimiento arqueal, chico. ¿Qué quiere decir? Y de ahí aprendí, nunca más me olvidé. El crecimiento arqueal, ¿qué quiere decir? Que la mandíbula, si bien estamos hablando que el crecimiento es hasta los 14 y los 16 años, en lo que mujercitas 14 años y varones 16 años, y supuestamente ahí acaba el pic de crecimiento puberal, pero hay un crecimiento arqueal autónomo de la mandíbula que empieza, el último crecimiento de la mandíbula se empieza a dar entre los 19 y los 21 años. Coincidente con la erupción de los terceros molares. De ahí que vienen y muchos colegas dicen, el tercer molar. Y te causa. Yo le digo, no estoy diciendo que no. Estoy diciendo que yo le doy una teoría del 10%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mandíbula se activa entre los 19 y 21 años, empieza a activar y empieza a crecer autónoma. Entonces, empieza a crecer, y si yo soy un paciente que no lo conocía, y yo mi tratamiento ortodóntico, terminé con un overjet casi de 1 milímetro, 2 milímetros, de 1 milímetro, póngale, están topando cara vestibular con cara palatina, y si la mandíbula va a crecer, ¿qué es lo que va a hacer? Quiere crecer, y por efecto, ¿qué va a ocasionar? ¿Protruirlo? No, lo más fácil es, porque yo tengo una barrera que no me deja que mi mandíbula vaya para adelante. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago y se hace el apiñamiento anteroinferior, y ese es el apiñamiento terciario. Creo que hay una más lógica que la erupción de los terceros molares. Por eso es importante cuando mi paciente es braquidólico y meso. Si yo tengo un paciente dólico y me dicen que el overbite es normal, 2.5 milímetros, ¿por qué yo no le puedo dejar, si el paciente tiene 16 años, y voy a dar mi tratamiento a los 17 años, ¿por qué yo no le dejo un overjet de 3 milímetros?
Ahí. En ese momento tal vez lo podamos ver un poquito demasiado, pero acuérdense, el crecimiento arqueal autónomo. Si yo le dejo 3 milímetros, cuando venga a los 19 para compensar, la mandíbula va a ir creciendo y va a tener espacio libre. Y esos 3 milímetros posiblemente a los 21 años, 22 años, esté en 1.5. Entonces, tiene más evidencia científica. Entonces, cuando me dicen, voy a sacar la erupción de los terceros molares, anda a ver este punto. Este punto, la posición de lo que es la línea PTB, con la cresta del tercer molar, me puede orientar si yo veo que hay espacio o no hay espacio para la erupción de los terceros molares. Puedo hacer un adelantamiento y creo que puedo tener una evidencia un poquito más científica de decirte, ¿sabes qué? Hay gran probabilidad que no tengas espacio para que puedan erupcionar tus terceros molares y por tanto te recomiendo que te la hagas la cirugía. Pero ya tenés un factor, ya tenés un campo que te puede orientar a hacer la exodoncia de los terceros molares. Y que ya no sea simplemente, ¿por qué? Porque tenés que sacártelo y te lo va a mover tu diente. No estoy diciendo que no. Me gustaría que hagamos un trabajo de investigación, ¿no? Que estamos en la universidad y podamos analizar si es cierto o no es cierto. Pero la evidencia científica me dice que el 10% de eso que están hablando es cierto. El otro está más asociado al crecimiento arqueal de la mandíbula autónoma. Y ya les puse un ejemplo. Tiene que haber grados mayores significativos para que sea verdad, pero puede haber. Entonces, cuando a veces uno hace y ve un tratamiento y una recidiva, traten de mirar, ¿has usado ortodoncia? Sí. ¿Y tus dientes inferiores mostrar cómo están? Y si lo tenés, el caso, al principio, por eso es muy importante documentar los modelos y comparar. Puedes ver si es el mismo o no es el mismo. Porque si sería el mismo, debe haber recidiva. O no, para que vayan si es muy diferente el movimiento o no es muy diferente el movimiento. Entonces, es importante que vayamos a analizar este punto. Que se los puse acá, ¿por qué? Porque muchos a veces me preguntan, o simplemente yo les voy a preguntar, ¿sacamos o no sacamos los terceros molares? Saquémoslo, ¿por qué lo vas a sacar? ¿O por qué el doctor decidió decir por razones ortodónticas? Y acá ya tenemos una razón ortodóntica por la que podemos planificar la exodoncia de esos terceros molares. Creo que tiene un poco más de ciencia. ¿Que hay que debatirlo? Sí, seguramente tenemos que debatir. Buscar otros estudios, con seguridad que debemos buscar otros estudios. Bueno, entonces veamos otro. Ya voy a acabar, Sarita. Ya acabo, creo que con esto y un poquito me emociono, como le digo, me va a hablar usted. Si no, yo me continúo. Incisivo al plano inferior también es importante que analicemos este punto, o a veces conviene regularizar primero este plano para poder también iniciar un tratamiento. Es la distancia del borde incisal a lo que es el plano oclusal. Pero para esto debemos tener como una referencia lo que viene a ser la comisura a lo que es el plano oclusal. Generalmente esto es 3 milímetros. A veces puede estar alterado, no puede estar alterado. A veces me conviene primero modificar este plano de oclusión en un tratamiento. El valor normal del incisivo inferior al plano oclusal es de 1.5 con una desviación de más o menos 2 milímetros. Nos dice si la alteración del overbite se debe al incisivo inferior, superior o ambos. Estamos hablando de mordidas profundas, mordidas abiertas, para ir asociando. Ir correlacionado también con los otros factores que vimos, ¿no? Altura facial inferior, ángulo de plano mandibular, para que podamos ir analizando y podamos ir haciendo nuestro diagnóstico diferencial. Protrusión labial, un poco más desde el punto de vista estético. Si bien existen otros estudios para hacer el perfil, también nosotros podemos ayudarnos con lo que es la cefalometría y vemos para esto lo que es la línea estética de Rickett, es la distancia de lo que es el labio a lo que es a esta línea estética Rickett que les dije que está formado por lo que es la punta de la nariz y lo que es el mentón.
dice que debería estar a menos 2 milímetros a la edad de 8 años y medio, y esto disminuye 0,2 milímetros por año. Hay una desviación de más o menos 2. Generalmente esto nos ayuda para que ustedes vayan viendo si tenemos un perfil recto, un perfil convexo y un perfil cóncavo. Si este labio está atrás de lo que es este plano estético de Rickert, estamos hablando de un perfil cóncavo. Si este labio está muy por delante, estamos hablando de un perfil convexo, o también lo podemos asociar con protrusión o retrusión labial. No se olviden que los labios descansan en la cara vestibular de los incisivos. Entonces, si hay una protrusión de los labios, puede ser por una proclinación de los dientes. ¿Ya? Entonces se va asociando. Bueno, me falta algunos